Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Aquí vamos con un videito por la clase que no pudimos tener porque no nos andaba el Zoom. Así que bueno, la primera clase presencial de física de cuarto de naturales, lo que hemos estado haciendo es un repaso, ¿sí? Entre todos, un repaso y un diagnóstico sobre lo que son las ciencias, dónde ubicamos a la física. Entonces empezamos a conversar que cuando entraron a primer año la profe Claudia y la profe Lorena les hablaron sobre las ciencias y les dijeron que las ciencias era un conjunto de conocimientos o saberes sobre algo. Ese algo es un objeto de estudio, ¿sí? Viene del latín sinister, que significa conocimiento. Por eso es un conjunto de conocimiento sistematizado que se encarga de estudiar a cualquier campo, objetos de estudio. Dentro de las ciencias vamos a clasificarlas en dos grandes grupos, donde están las formales y las fácticas. Las formales estudian ideas, su objeto o campo de estudio son ideas, ¿sí? En cambio, las fácticas estudian hechos o fenómenos observables. Cuando vamos copiando esto, vamos escribiendo también eso, ¿sí? Vamos agregando en el cuadrito, debajo de formal y debajo de fáctica, eso. Entonces, en las formales vamos a tener, por ejemplo, la matemática, la lógica, la lengua, porque van a estudiar ideas que luego se van a aplicar a cosas observables, pero cuando se estudian son ideas. Por ejemplo, la matemática estudia números que simbolizan cantidades y se hacen operaciones, sumas, restas, multiplicación, división, que en sí mismas son ideas que luego se van a poder aplicar. Por ejemplo, la cantidad 2 se va a poder aplicar a 2 bombones, a 2 manzanas, a 2 autos, pero mientras tanto el 2 es una idea. Luego las fácticas, que estudian, dijimos, hechos o fenómenos observables, se van a dividir, por ejemplo, en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos la física, la química, la biología, también la astronomía, también la geología, ¿sí? Dentro de la biología tenemos zoología, botánica, también la ecología. Y luego las sociales, por ejemplo, geografía, historia, economía, sociología, ciencias políticas, etc. ¿Sí? Nosotros vamos a estar entonces dentro de las naturales, ahí va a estar la física. Y la física se encarga de estudiar la materia, sus propiedades y sus cambios, siempre y cuando no haya cambio en la sustancia, no se transforme la sustancia, porque eso sería la química lo que lo estudia, ¿sí? Y la biología es el estudio de los seres vivos y su relación con el entorno. La astronomía, que estudia el universo, los astros, cómo están constituidos, no es lo mismo que astrología, que no es una ciencia, porque no tiene fundamento científico. Incluso se han hecho estudios que han comprobado que no es real su hipótesis, su propuesta, ¿sí? De que los astros dominen nuestra vida, ni nuestro carácter, ni nada. Bueno, y luego en las sociales dijimos entonces historia, los hechos que han pasado, sus causas, sus consecuencias, y la geografía, que tiene que ver con la parte de ríos, montañas, ciudades, poblaciones, pero siempre desde el punto de vista del ser humano, por eso es social. Bien, entonces ahí estaría la física dentro de las ciencias naturales, que están dentro de las fácticas. Muy bien, eso es lo que nosotros estuvimos repasando en la primera clase, y hablamos de que todos hacemos ciencia, porque la ciencia es una actividad propiamente del ser humano. Hacemos ciencia desde que nacemos, y de hecho cuando nacemos es cuando más ciencia hacemos, porque un niño nace y no sabe nada y tiene que aprender todo, todos los conceptos de las cosas, cómo se llaman, para qué se usan, cómo se usan, desde un tenedor, un cuchillo, una cuchara, la taza, el plato, el agua, la pava, la heladera, la silla, la mesa. Y hablábamos de que aprende tan bien el niño cuando es pequeño, que ustedes mismos muy de pequeñitos aprendieron lo que es una mesa.
Y no solo que una mesa puede ser cuadrada de madera y con 4 patas, sino que por más que les cambien el material y la forma, ustedes se dan cuenta que es una mesa, un niño muy muy pequeñito. Por ejemplo, la mesa puede ser rectangular, puede ser redonda, hexagonal, octogonal, de vidrio, de madera, de material, de caño, de plástico, y saben que es una mesa. Y así con todo, y aprender a hablar, a expresarse, los sentimientos, los parentescos, todo aprende un montón y hace su conjunto de saberes y conocimientos sobre la vida. Las personas que se dedican especialmente a hacer ciencia se llaman científicos y utilizan el método científico, que es una serie de pasos ordenados que van a seguir para conocer o saber algo, a pesar de que todos muchas veces usamos pasos del método científico. Los pasos son la observación, algo que nos llama la atención, no solamente con los ojos, ¿sí? También puede ser que escuchemos algo, o que olamos algo, o que toquemos algo, o saboreemos algo. Nuestros sentidos son impactados por algo. Entonces nos planteamos un problema, que es la pregunta, y nos hacemos una hipótesis, que es la posible respuesta. Para saber si nuestra hipótesis es real o no, porque es la posible respuesta, vamos a experimentar. Para experimentar vamos a diseñar un experimento, vamos a hacerlo, vamos a medir cosas, vamos a hacer tablas, gráficos, los vamos a analizar. Y luego de analizar esos resultados vamos a llegar a alguna conclusión. Y esa conclusión va a tener que ver con que si mi hipótesis es correcta o no. Si mi hipótesis es correcta, yo ya pude lograr saber. Ahora, si mi hipótesis es falsa, voy a tener que plantearme otra hipótesis y volver a pasar por estos pasos. En la física, por ejemplo, en la física y en la química y en la biología, cuando algo sucede siempre y llegamos a la conclusión de que siempre sucede así y siempre esa hipótesis va a ser real, vamos a poder elaborar también una ley, pero no siempre lo podemos hacer, ¿sí? Bien. Nosotros hablamos de distintas observaciones, planteos, hipótesis de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, yo entro a casa y siento olor a gas, entonces me pregunto, ¿de dónde saldrá? Y digo, debo haber olvidado la hornalla mal cerrada, entonces ya está mi observación, mi planteo, mi hipótesis. O escucho la sirena de los bomberos, ¿qué habrá pasado? Debe ser un accidente. Bueno, esos 3 primeros pasos los usamos todo el tiempo. El problema es que muchas veces no vamos a corroborar si nuestra hipótesis es correcta o no. En la ciencia siempre debe corroborarse si la hipótesis es correcta o no con una experimentación. Eso es lo típico de las ciencias naturales, ¿sí? Por ejemplo, de la física. Esa fue la primera clase, rápidamente, porque bueno, en la clase conversamos más, pero para que ustedes tengan. Y luego en el Zoom, que también tuvimos un problemita con el Zoom, con el horario y eso que se superpuso, estuvimos conversando sobre las magnitudes físicas, que son todas aquellas propiedades o cualidades de un objeto, de un cuerpo o fenómeno que se pueden medir cuantitativamente, porque si vamos a medir le vamos a dar un valor, eso quiere decir cuantitativamente, una cantidad. ¿Sí? Medir una magnitud física es compararla con una cantidad de la misma magnitud que se ha establecido como referencia. Por lo tanto, esa cantidad de referencia es la unidad y el resultado de una medida siempre es un número seguido de una unidad. Por eso en el archivo de la clase no presencial encuentran un repaso sobre las unidades y cómo medir algo, por ejemplo, la altura de Juan. Vimos que las magnitudes físicas, que son esas propiedades que yo le voy a medir a algo, yo no mido la puerta, yo mido la altura de la puerta, mido el ancho de la puerta, mido la temperatura de la puerta, mido el peso de la puerta, no la puerta, porque es un cuerpo, pero tiene propiedades que yo voy a poder medir. La luz no es un cuerpo, es un fenómeno, es una onda y yo le puedo medir la velocidad, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo, etc. Entonces ahí esas son sus magnitudes físicas. Las magnitudes se van a dividir en escalares que tienen un número y una unidad. En cambio, las vectoriales tienen
un módulo y una unidad, pero también tienen sentido, dirección y acá habría que agregar el punto de aplicación. Módulo y unidad sería la intensidad, la cantidad, ¿sí? Que eso entonces es igual que el escalar. Pero la vectorial necesita del punto de aplicación, donde se efectúa, de la dirección, que es la recta de acción sobre la que actúa, del sentido hacia qué lado va esa magnitud, y el módulo, la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial, el desplazamiento es una magnitud vectorial, la fuerza es una magnitud vectorial, la aceleración, ¿sí? En cambio, escalares, el tiempo, la masa, la longitud, no necesitan decir a dónde ni hacia dónde. Yo voy a comprar 2 metros de cinta y son 2 metros de cinta. Yo digo, esperemos 2 horas, esperamos 2 horas. No tengo que decir más datos. En cambio, si yo digo, camina 20 metros, ustedes van a decir desde dónde, para qué lado camino, hacia dónde. Bueno, ahí está, ¿sí? Y esto que estamos dibujando acá es el vector. El vector es un segmento orientado que tiene estos elementos que van a servir para definir a las magnitudes vectoriales, ¿sí? Y que se vieron en primer año y se vieron también algunas, depende de la profe, algo también en tercero, ¿sí? Así que bueno, han tenido conmigo en tercero este año, que pasó los 2 cursos, así que vimos algo de vectores, estoy haciendo memoria. Así que bueno, esto es lo que nosotros hemos visto en la primera clase presencial y en el primer Zoom. Hay que copiar en la carpeta el archivito de la clase no presencial, leerlo bien y hacer las actividades. Todo va copiado a mano en la carpeta, ¿sí? Pueden imprimir quizás un dibujito, un cuadrito, pero lo demás es todo a mano en la carpeta. Así que bueno, chicos, nos vemos la próxima semana.